hoy podría ocurrir por segunda vez, después de 10 años, si el ministro Mayorga es censurado luego de su presentación. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? A ver, pero ha habido varios intentos en el intermedio, ¿no? Claro, ha habido diversos intentos para censurar. Pero digamos que unos 10 más. Yo diría que más, ¿ah? Más. En los últimos tiempos no hemos tenido una mayoría parlamentaria de gobierno, en el sentido que no ha permitido una defensa férrea de los ministros de Estado, por eso que la oposición, haciendo uso de sus derechos y de lo que establece la Constitución y el reglamento, ha presentado diversos tipos de interpelaciones y posteriores censuras, ¿no? Pero que no han tenido un desenlace, digamos, a favor de ellos, ¿no? Claro, el del 2004 fue Rospigliosi, ¿no? Fue Rospigliosi por el tema del AVE, ¿no? Antes de Rospigliosi. En el año 91, el primer ministro, un ministro de Fujimori fue censurado. Ah, sí, eso sí, no lo recordaba. Creo que fue Ross. Y antes de eso, Ross Antesana. Me parece que sí, un ministro, no recuerdo bien el nombre, pero fue un ministro en el año 91 que fue censurado. Y antes de eso, el Congreso censuraba por todo. Que en ese primer gobierno, hasta el 92, digamos, Fujimori no tenía mayoría. No tenía mayoría, pues claro. Y eso pasa siempre cuando los gobiernos no tienen mayoría. En el año 45 hay algo anecdótico, ¿no? Un ministro de Agricultura de la época, creo que fue Basombrío, fue censurado por el Congreso porque no se acordaba el precio de los payares, ¿no? Claro. Y luego la coalición APRA 1 también censuraba a muchos ministros. Claro, a Carlos Cueto Fernandini creo que lo censuró. Era ministro de Educación. A Paniagua cuando era ministro de Justicia. ¿Fue censurado también? También Paniagua fue censurado en la época del año 68 antes del golpe de Estado, ¿no? Pero después del 2000, digamos, solamente existe el antecedente de Fernando Rospigliosi. Sí. El caso Ilae fue, pues. El caso Ilae. Efectivamente. Solamente. ¿No? Ese fue en su primer... En su primer ministerio, digamos. Ministerio, así es. Cuando fue ministro del Interior. Ahora, esta es una práctica, a ver, el Perú pues es un mix, ¿no?, de presidencialismo con parlamentarismo. Claro, un híbrido que le llaman, híbrido, ¿no? No hay un sistema, un modelo único, digamos, firme, ¿no? Ahora, para una interpelación, para poder aprobarla se requiere mayoría simple. Para poder aprobar la censura. Exacto, la solicitud. Sí, mayoría del número legal. Ah, ok. O sea, del 65. número legal. 66 con sí. No para interesa, proceder a ella, me refiero. Claro, o sea, para que salga censurado el ministro y tengan que renunciar, hoy tendría que haber 66 votos a favor de la 66. Censura. Claro, no interesa si están pero para con aprobar el proceso de interpelación, ahí sí es mayoría simple, ¿no? La presentación de simplemente el hecho de las firmas, para empezar la interpelación. Ah, o sea, claro, ahí se supone que es un derecho de las minorías. Claro, una cosa es la interpelación, donde se presenta un número de firmas, creo que es 1/3, en el que el ministro va obligado a responder un pliego interpelatorio. Claro. Y luego que responde ese pliego, la oposición o el Congreso dirá si está conforme o no con las respuestas al pliego. ¿Pero desemboca necesariamente en una votación? No. ¿O podría la oposición decir, no ha sido tan genial su posición que ya listo, no presento ninguna moción de censura? Exactamente, tú lo acabas de decir. Si estoy insatisfecho, recién presento la moción de censura. Que es lo que ha ocurrido después de 5 meses, ¿no? Porque ese tema está desde febrero, que fue la denuncia periodística, ¿no? Claro. Ahora, esto de acá viene 4 de la tarde, viene todo un protocolo, digamos, expone el ministro, responde pregunta por pregunta, ¿no? No, hoy fue la censura, acordémonos. Ya la interpelación ya ocurrió. Claro. Va a haber un pequeño debate, la Junta de Portavoces ayer ha acordado que esto se realice en 2 horas, y luego de las 2 horas se votaría o no por la censura. O sea, claro, a favor, ya no va a haber ninguna intervención del ministro. Ya no, ni siquiera va a ir. Ya, ni siquiera, ya pasó esa etapa. Él ya respondió las preguntas. Claro. Y hoy el Congreso va a decir si está o no satisfecho con las respuestas que él ha dado. Y eso lo sabremos a finalizar seguramente la tarde, ¿no? Con 66 votos. ¿Qué opinan ustedes, amigos? A ver, siguen el debate. Dicho sea de paso, este es un paréntesis en la política local, hoy concentrada en el tema electoral. Pero de repente, pues como ha dicho Álvaro Vargas Llosa ayer en una entrevista, a propósito del revuelo que han generado las declaraciones de su padre, Mario Vargas Llosa, sobre Keiko Fujimori, ha dicho eso de repente ocurre porque la gente está aburrida pues de las elecciones, ¿no? Están muy aburridas las elecciones. Entonces, pues, haciéndole caso a Álvaro, hemos decidido tocar este tema parlamentario, porque además el Perú sigue moviéndose, ¿eh? El ministro de Economía está pasando piola, dicho sea de paso, no sé qué está haciendo, algo debería hacer. Y en el Congreso este es un punto neurálgico porque va a marcar la agenda y relación gobierno-oposición de los siguientes 2 años. Exactamente, sí. El Congreso tiene que tener una posición
presumo firmes, para poder manejar las relaciones Congreso-Gobierno. Es muy importante estas cosas porque eso va a manifestar si el gobierno no tiene la capacidad y la posibilidad de establecer gobernabilidad, claro. O sea, un clima de estabilidad, ¿no?, en el aspecto social, económico y político, ¿no? A ver, escuchemos a la gente, a ver qué nos quiere decir las personas. Bueno, si prospera, va a ser el segundo ministro desde el 2000 a la fecha en ser censurado. El primero fue Rospigliosi en el año 2004. Lo complicado para mí es que el gobierno, si es que procede la censura, va a ser muy difícil que recomponga mayorías con las bancadas que censuraron a su ministro, ¿no? Efectivamente, hay un riesgo, ¿no? Y un riesgo, digamos, para el gobierno, y en este momento deben estar, pues, conciliando los criterios en el Congreso para evitar eso, ¿no? Se sabe que la bancada del PPC de repente no vota la censura y es la que va a inclinar, ¿no?, la balanza, ¿no? Y eso se espera y es lo que está previsible, digamos así. Ahora, el PPC está, por algunas circunstancias, termina siempre colocado en un papel controversial y donde no queda bien, pues, con todos. Exacto, porque tiene un discurso, claro, de una manera y vota de otra manera, ¿no? Que es lo que le achacan también el tema de la revocatoria, ¿no? Critica duramente a la Villarán y vota a favor de ella. Claro, en verdad no estaba votando a favor de ella, sino a favor de la estabilidad del proceso. Exactamente. Digamos, eso era su argumento. Pero del PPC va a depender. Así es, esta tarde lo sabremos, ¿no? Ahora, lo que preocupa igual que es que el gobierno no haga ningún esfuerzo por constituir una mayoría orgánica, ¿no? Es que yo creo que a estas alturas... viene un problema por acá y ve qué hace en ese momento. Claro, yo creo que a estas alturas, también faltando 2 años para que este gobierno se vaya, difícilmente políticamente los partidos o los grupos parlamentarios... se va a pegar al gobierno, ¿no? Va a pegarse al gobierno, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer son diversas alianzas, digamos, focalizadas. Y en base a la coyuntura o a lo que a los grupos parlamentarios les interese en el momento. Pero no podríamos lograr una mayoría, digamos, de alguna manera sólida para estos 2 años siguientes, ¿no? Claro. Ahora, en principio, ¿tú estás de acuerdo con las censuras? ¿O crees que es un buen mecanismo parlamentario? Yo creo que sí. Sí, ¿no? De alguna manera, la censura es un mecanismo que tiene la oposición para poder, pues, jalar las orejas al gobierno y decir eso está bien, eso está mal, pero las censuras deben ser realmente estudiadas, investigadas y tomarse, pues, el tiempo necesario para poder, no tan largo como en este caso, porque al final, sí, pues, desde que inicia la denuncia periodística hasta la actualidad, ¿cuánto ha pasado? Como 5 meses. Sí, pues. Entonces todo se enfría, ¿no? Como la sopa se toma caliente, ¿no? Claro, claro. Entonces, a estas alturas, pretender quizá una censura con el tiempo que ha transcurrido, la gente... Ahora, no tiene ninguna consecuencia legal la censura, ¿no? Simplemente que el ministro tiene que renunciar. Renuncia a las 48 horas. Y se le sustituye. Y se le sustituye, nada más. Y ese nuevo ministro no tiene que acudir al Congreso para nada. Así es. Solamente si se cambia el premier, es que va todo el gabinete. Todo el gabinete. Pero es un buen llamado de atención para que los ministros sientan en el Congreso, pues, que es un poder del Estado, claro, y que el Congreso también tiene sus mecanismos para poder tener una decisión política importante, ¿no? Ahora, pueden censurar N cantidad de ministros. Así es, sin que implique ningún riesgo de cierre del Congreso. Así es, distinto es a lo que es el gabinete en su conjunto, claro, que hay hasta 2. Pero en este caso los ministros pueden censurarse, pues, industrialmente, digamos, ¿no? Ahora, el gobierno parece no tener conciencia del peligro, ¿no? Porque ya a partir del 28 de julio del próximo año, el Congreso puede censurar gabinetes enteros, no 1, no 2, sino 10 veces si quiere. Porque en el último año del gobierno, el presidente no puede cerrar el Congreso. Ya no puede cerrar el Congreso, ese es el plazo que establece, claro, la Constitución. Muy bien. Si Ollanta no constituye una mayoría de acá al 28 de julio, se va a exponer a una situación como esa, ¿no? Por eso creo yo que es importante el papel de Ana Jara y otros operadores de carácter político que puedan conciliar con los grupos parlamentarios algunos criterios que le permitan una estabilidad. El último año, si bien es cierto, es un año electoral, pero también es un año en el cual es un año de cierre. Claro. Y que el problema, como en todo, no es entrar, sino saber salir de las cosas. Y el Congreso, el gobierno lo que tiene que hacer es buscar una estabilidad para ese último año que ya estamos muy cerca. No, y además, de hecho, el gobierno va a participar en las elecciones, no directamente quizás, pero va a apoyar candidatos o va a colocar algunos. Sí, porque el gobierno necesita... Entonces la oposición lo va a querer hackear. Definitivamente, porque va a querer debilitarlo. Y eso es muy lamentable para el gobierno, porque el gobierno precisa de personas que en el siguiente Congreso estén ahí para defender, ¿no?, lo que pueda haber hecho y también evitar una serie de otras cosas que son productos, pues, de la vida política, ¿no?, como las investigaciones, por ejemplo. Muy bien, José, te agradezco mucho. A ti, Juan Carlos, por la invitación. Hasta la próxima. Hemos estado con José Pepe Chevasco,
ex oficial mayor, entendido en todos los vericuetos legales del Congreso, para entender qué va a pasar hoy día. A las 4 de la tarde se define si se censura o no al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Vamos a una pausa, amigos.